El fin de todo mal por Jeremy Locke. Capítulo 8. El patrón de la libertad. Primera parte. El patrón de la tiranía se ha repetido a lo largo de la historia. Se ha repetido en cada instancia del mal, sea grande o pequeña. El patrón de la libertad, sin embargo, es un flujo único que ha ido avanzando lentamente desde el principio de los tiempos. El mal ha estado en la tierra desde que el hombre es hombre. Las tácticas del mal han cambiado con poca frecuencia y solo lo hace cuando se ve obligado por el progreso de la libertad. Cada vez que la libertad ha progresado, una idea o concepto del mal ha muerto. Cuando el control cultural sobre la gente fracasa, el patrón de la libertad da un paso adelante y la cultura se ve obligada a adaptarse para mantener el control sobre las personas. Mediante el uso de amenazas de muerte, tortura, mutilación y prisión, los reinos que han existido en la tierra han prosperado. La guerra creó los imperios de la historia, y la cultura los preservó. Todos los que no se sometieron a la aplicación de la ley fueron asesinados. Semejante ignorancia del poder de la cultura es una cosa del pasado. La tecnología actual, traída por el aumento de los grados de libertad, permite que la gente del mundo pueda ver la cultura tal y como es. El patrón de la libertad muestra cómo ésta ha progresado a través de la historia. Mientras que las culturas de todo el mundo pretenden enseñar que el control del mal se está fortaleciendo, el patrón de la libertad muestra claramente que el mal se está debilitando. El patrón de la libertad predice el fracaso final de la cultura y el fin definitivo del mal. El progreso a través de la historia. El patrón de libertad rastrea la destrucción de ideas e imperios a través de la historia. También rastrea el progreso de los principios y la tecnología. La pólvora. Una de las tecnologías definitorias que alteró drásticamente el alcance de la cultura fue la pólvora. Antes de su existencia, solo aquellos que poseían grandes ejércitos podían defender eficazmente sus tierras y familias. Esto significaba que la gente estaba en gran medida a merced de gobiernos y reyes. Una vez que la pólvora estuvo disponible incluso a pequeñas bandas de familias, ellas pudieron desafiar a los poderosos de los imperios. La pólvora reformó los reinos de la tierra al facultar a las personas para defenderse del control violento potenciado por los señores de la guerra. La imprenta. La imprenta rediseñó la base de la cultura de una forma que no había sido vista antes. Antes de su invención, casi nadie sabía leer. Era simplemente demasiado caro tener un libro. En cuanto el coste se hizo asequible, la alfabetización se disparó. La información se estandarizó a una escala desconocida anteriormente. Se hizo mucho más difícil para las culturas centrar su poder en la ignorancia de la gente. La religión fue dominada por los que conocían la escritura. Con este poder fueron capaces de influir en las libertades políticas y en la forma de vida de las personas. La Biblia fue el primer libro impreso y pronto se extendió por todas partes. Aunque la Iglesia romana mandó a aniquilar a algunos hombres por traducir la Biblia a lenguas nativas, como el inglés, con el tiempo llegó a estar disponible en todos los idiomas de la tierra. El poder teocrático
se fragmentó en el mundo cristiano y la gente tuvo la opción de seguir ideas diversas. La imprenta fue la base de toda la tecnología, mientras que las matemáticas y la ingeniería han existido con mucha fuerza en diferentes épocas de la historia, nunca sobrevivieron. Las guerras se encargaron de destruir toda la información aprendida. Después de la imprenta, el gran número de libros editados podía mantener el conocimiento humano por escrito y se extendió tan rápido como la sed de la demanda. El gran experimento americano. El gran experimento americano fue una prueba para el mundo. Se atrevió a llamarse el farol de la cultura y poner a prueba lo que las personas harían con la libertad. Mientras que la cultura había enseñado durante mucho tiempo que la gente no era capaz o digna de gobernar sus propias vidas, la rebelión americana enseñó a la gente que eran plenamente capaces de vivir sin un rey. Nos enseñaron que por sus acciones y deseos los hombres eran más valiosos que los gobiernos. Este experimento de libertad sobrevivió a su primera prueba, ya que derrotó a los ejércitos del rey Jorge. El impacto fue tal que resonó en todo el mundo, al demostrar que se podían romper los lazos de la cultura de la monarquía, la cual había esclavizado la tierra durante miles de años. El Internet. El Internet y la enorme potencia informática actual han destruido la ignorancia cultural definitivamente. Al igual que hizo la imprenta antes, el Internet ha hecho posible la difusión universal y nos acerca a la indestructibilidad de la información. Los lazos de la cultura se basan en el control del discurso y de la mente. Cuando las personas son libres de decir lo que piensan, alcanzan la sabiduría a un ritmo asombroso. Para que las culturas tengan éxito, se requiere imponer la ignorancia y promover el pensamiento planificado sin crítica. Tan pronto como la gente cuestiona el Estado de Derecho, se pierde la autoridad. El alejamiento cultural de la propiedad intelectual es un signo revelador del fin del gobierno. En el pasado, la información se consideraba propiedad de las personas que la desarrollaban. Esto significa que cualquier persona que tratara de utilizar esa información podría ser castigada con todo el rigor de la ley. El futuro tiene preparado un cambio en el pensamiento que pocos estarán dispuestos a aceptar hasta que lo vean suceder. La propiedad intelectual no es un principio, puesto que debe ser aplicada mediante la restricción de las libertades de las personas. Es una idea legal impuesta por ley. Uno de los cambios que le espera al mundo es el de la imposibilidad de hacer cumplir la ley. La ley luchará poderosamente en defensa de la autoridad y la capacidad fiscal, pero finalmente perderá. Este es el poder de la comunicación global y del almacenamiento de la información. Casi todas las leyes serán imposibles de hacer cumplir. Los principios del poder computacional brindan la libertad necesaria para que la gente escape de la tiranía. La violencia reemplaza a la cultura. Cuando la cultura se quiebra y las autoridades a las que protege se ven amenazadas, la violencia crece. La violencia es un componente necesario para el control.
La aplicación de la violencia se hace necesaria para protegerse de la sedición. La violencia cambia las dinámicas haciendo que el costo de la libertad sea la muerte. Cada vez que el patrón de la libertad ha progresado a lo largo de la historia, la violencia se ha incrementado. En el futuro no será diferente, en tanto la gente aprende acerca de la libertad y ven lo que es posible hacer en su propia vida. El mal será más drástico. Las autoridades emplearán mayores grados de violencia si perciben que pierden el control del poder. Esta es la muerte de una cultura. Este es el significado de la guerra. Como el patrón de la libertad está llegando a su etapa final, las culturas más oprimidas de la tierra perderán adeptos rápidamente. Estas culturas producirán las represiones más violentas. Una de las evidencias de esta violencia son los ataques terroristas. Los que ocurren actualmente no son diferentes a los ataques terroristas en la historia. Los pueblos oprimidos no quieren ser oprimidos. Cuando aprenden sobre la libertad, buscan más de ella para sus propias vidas. Las culturas malvadas siempre demonizan la libertad. Debido a que los Estados Unidos de América han sido históricamente más libres que otros lugares, es atacado por los regímenes terroristas en un intento de enseñar a los pueblos esclavizados que la libertad es debilidad. Ellos enseñan que la libertad es perversión e inseguridad. Este tipo de ataques no tienen nada que ver con las personas que están siendo atacadas. Tienen que ver únicamente con mantener las garras de la esclavitud cultural sobre los pueblos oprimidos. La violencia de las culturas moribundas puede destruir millones de vidas, pero nunca dura mucho tiempo. La era de las guerras en la tierra ha terminado. El rápido ritmo de creación y destrucción de naciones es la evidencia de la aceleración en el ritmo del patrón de la libertad. Nuevos giros culturales inventados por los malvados son descubiertos y quebrantados. Continuamos.